Mientras algunas ciudades de Europa vuelven al confinamiento, de este lado del charco parece nos olvidamos de las cifras de muertes que ha dejado el coronavirus a nivel local y mundial. Así que nada más idóneo que traerles una historia relacionada a muertes, contagios y avances científicos. Pero quisiera arrancar con una pregunta. ¿Qué sentiría usted si descubriera la cura del coronavirus? Y entonces la gente empieza a creer que usted está loco, que es un chiflado y que sus disparates no valen contemplación alguna. Algo así le pasó a un médico por allá en el siglo XIX. ¿Qué piensan Nicole? ¿Qué piensan Fabián? Que ustedes descubrieran el coronavirus ahora. La cura del coronavirus. No sé. Pero si lo supiera te lo juro que sí. Pero no sé, no se sabe. Bueno, ahorita sí pasa, pero es más una lucha pues política, ¿no? Porque salió la vacuna rusa, pero entonces el resto no le cree, luego sale esta vacuna inglesa, pero el resto no cree, porque las farmacéuticas occidentales y así es una invalidación, pero pues en el pasado era claramente distinto, ¿no? Porque no se hablaba todavía de vacunas. Qué loco. Pues es verdad lo que dice Fabi, si yo la descubriera, pues tremendo, ¿no? La plata que me ganaría, la plata que todos nos ganaríamos si la descubriéramos. Pero no es que la descubran, es descubrirla y que a uno le digan loco, usted no tiene la razón, usted es un tonto, usted no sé. O sea, que no te crean. Sí, ya, o sea, tener muchas tías antivacunas o compañeros de trabajo. El chip, Sí. el chip 5G. La tierra es plana, nos están engañando. Malditas farmacéuticas. Yo les diría que tienen razón, que estoy loco, que la vacuna que inventé era toda mentira y que la verdadera vacuna está en un pelo que está en mitad de los libros de la Biblia. Entonces que hiervan agua y que se la tomen. Eso solo pasa aquí en Colombia, tercermundismo, gracias. A mí la verdad me gustó la mezcla de los vasitos donde decía el mundo, tú, Dios. Cuando le echas un vasito de Dios, la sustancia se vuelve transparente. Ah, sí. Sí, bastante ilustrativa. Nos hace creer que todos tenemos remedio y arreglo. Esto es falso, esto es mentira. No os dejéis engañar. Esta situación de un descubrimiento y de señalamientos a razón del descubrimiento resulta más interesante cuando se contrasta con un caso real, con algo real. Y es que contrario a las recomendaciones de las organizaciones que están mediando en el escenario pandémico actual, la gente sigue teniendo actitudes de siglos pasados. Y es claro que la gente cree que en los hospitales nos están matando y que el coronavirus es una invención y demás vainas, pero bueno. Y que nos roban el líquido de las rodillas. También. Les aseguro que la cosa se pone más interesante, así que los invito a que se queden mientras pensamos en los prehomínidos que se sienten seguros masturbando un pote de gel antibacterial mientras se paran en un trapo sucio impregnado de alcohol o cloro para luego juntarse en espacios cerrados a respirar el vaho de las interesantes cosas que les sale por la jeta. ¿Cómo desearía que todos hubiesen nacido cuando se dispersó la peste negra y ver sus rostros suplicando a un Dios sordo por sus vidas? Pero en fin, se vale soñar. Walter, ¿estás como deseándole la muerte a alguien o es mi Sí, impresión? yo siempre. A mí a veces. ¿A alguien o a todos? A todos. Pero ese sí fue un regulador de población, no como ahorita que el coronavirus vino acá a disminuir la población y nos está matando más la obesidad. Es O el verdad. azúcar al alto también. Es el virus más inútil de todos. No, el más inútil fue ese que pasó hace, creo que fue en el 2013, no me acuerdo. El H1N1, Ah, sí. que no mató absolutamente a nadie. Este por lo menos ya se cargó como 1 millón de gordos diabéticos. Y el de esa época no se cargó a nadie. Asmáticos. El gordofóbico. del virus. Murciélagos 1, cerdo 0. Los perros. Poniéndonos un poco serios, hace muchos años, no tan allá a cuando el tirano mandó,
Entre los siglos XVII y XVIII en Europa había un enemigo terrible para las mujeres recién paridas o las nuevas madres, pues ellas engrosaban un número absurdo de muertes en los hospitales a causa de una infección denominada fiebre puerperal. Ser mamá en esa época era como pararse con un iPhone bien gomelo tarde en una noche bogotana en plena 19 en pleno centro. Una cuestión delicada. Los síntomas estaban dados por fiebre alta, abdomen hinchado, abscesos purulentos por todo el cuerpo y finalmente, después de unos días de sufrimiento, la muerte. Pues no obstante, ante esta desagradable descripción, su causa era frecuentemente atribuida a una mera complicación, una vaina como que no se podía evitar, que pasaba porque sí, porque tenía que pasar. Y se llegaba incluso a echarle la culpa de la proliferación de esta infección, de esta enfermedad a los hospitales, por lo que a veces se creía que era idóneo o conveniente demolerlos. O sea, como que una vez la fiebre puerperal se distribuía en los hospitales, no había otro remedio que tumbarlo y hacer uno nuevo. Antes del siglo XX, cuando uno estaba enfermo, yo creo que era mejor morirse sin tratamiento que lo trataran a uno. Por toda la cantidad de, no solo de tratamientos a medio hacer o con teorías que no estaban completamente comprobadas, sino porque pues muchas cosas se atribuían a cosas más allá de microorganismos o cosas así, sobre todo las enfermedades mentales que se veían como posesiones demoníacas. Total. Sí, todo era divino y la cura era el arrepentimiento. Si usted se arrepentía, usted se curaba. Esa era como la mejor solución. Pues sí, no contentos con que uno estaba enfermo, se lo atribuían a un castigo divino tras del hecho y ir al médico era como ir al carnicero. Sí. Como que no había mucha opción de vivir. Esos delantales todos vueltos, nada, qué asco. Sí, pobres los que nacieron antes de la anestesia. Pobres, de verdad. Y tenían que hacerle procedimientos, por ejemplo, de amputación. Tenía que ser un infierno. Era mejor morirse de una vez. ¿Por qué lo dice tan brusco? Entre esta suerte de infamia médica que no se inmutaba por el número de muertes y se mataba a pajazos mentales con explicaciones dignas de esas cosas las hicieron a mis espaldas, se erigió un muchachón, un tipo reacio parado, que decidió cuestionarse las causas de la muerte, a razón de sus análisis, seguimiento estadístico y comparación. Hizo aportes que fueron fundamentales en el escenario médico y esto sentó bases para hombres de ciencia. Este muchacho era el mismísimo Ignaz Philipp Semmelweis. Este señor nació en 1818 en Hungría. Fue el quinto de 7 hermanos, hijo de comerciantes. Sus estudios los inició en Hungría y los continuó en la Universidad de Viena, obteniendo en 1844 el título de médico obstetra. Entonces los ñoños van a decir, bueno, ¿por qué estudió en Hungría y luego se fue para Viena? Le tocó como el foráneo que le toca irse a Bogotá a rebuscarse un mejor futuro, un futuro menos mediocre, menos sufrible, no. En ese tiempo Hungría era parte del imperio austriaco y la capital era Viena, entonces pues en este centralismo se entiende que las instituciones y todo está organizado en torno a un lugar puntual y pues la periferia no tiene como los recursos de esa parte central, pues la dicotomía centro-periferia. Entonces el tipo por eso le tocó irse, como a mí en algún momento me tocó irme a Bogotá a formarme y a sufrir. La diferencia es que en ese tiempo era 1844 y estamos en el 2020. Sí. Tenemos que seguir haciendo eso en Colombia. Sí, pero bueno. Sí, ahora Viena pues es un país distinto de Hungría y Hungría solo se dedica a echar inmigrantes. Corrección, Viena no es un país. Ni nunca lo ha sido. Pero sí es la capital de Austria. A poner cercas ahí para expulsar sirios y afganos Sí. que vienen a colarse ahí a Europa. La gente estudia comunicación social para grabar a los inmigrantes y patearlos mientras van corriendo. Pues no te digo que no habrá gente que se ría. 2 años después, Semmelweis entró a trabajar como asistente del doctor Johann Klein en el Hospital General de Viena.
Este era un hospital público y contaba con un centro de obstetricia, uno de los más grandes de Europa, y allá caía pues, mucha gente que estaba interesada como en esta rama de la medicina a hacer sus prácticas. Los servicios prestados por el hospital eran principalmente destinados a mujeres que no podían cubrir los costos de la salud privada o a una comadrona. En consecuencia, pues en este lugar se recibían migrantes, extranjeras o madres que daban a luz por fuera del matrimonio. Pero antes de la llegada de Semmelweis, el director Johann Klein, el tipo estaba más o menos para esa época recién nombrado. Este tipo hay que tenerlo muy presente porque es ese gato, ese man que siempre juega al protagonista, o sea, ese piro siempre está ahí aburriendo, molestando y demás. Bueno, este señor Klein vio propicio reorganizar el hospital y crear 2 pabellones. El primero lo dejó a cargo de los médicos y el segundo a cargo de las comadronas. Pues hay mucha persona que de pronto no sepa qué son las comadronas. Las comadronas son como estas parteras que asisten a las mujeres en el proceso de dar a luz. Normalmente en algunos países hay una instrucción técnica o una formación que las avala, pero en otros países como Latinoamérica es una vaina más de tradición, de conocimiento empírico, no es algo más informal. De hecho, yo diría que en Colombia ya esa figura como que ha ido desapareciendo porque de unas generaciones para acá todos venimos naciendo en hospital y no en casa como con las comadronas. De cierta forma esa labor se ha mezclado con el de la enfermera, de cierta forma, o sea, se ha institucionalizado, ya no es tan casero ese rol. Sí, un poco eso. Bueno, aparte de esos cambios en los pabellones, el man introdujo la enseñanza de anatomía con cadáveres. El anterior director del hospital usaba maniquís y la mortandad era de 1.25 en 71.000 personas. Corrección. No es mortandad, es mortalidad. Esas cifras no las tenía ni el gobierno de la Seguridad Democrática. Eran de alguna manera buenas en comparación a lo que se da en Europa. Y me reviso yo esta carnita y estos huesitos llenos de defectos. Yo lo que iba a decir es que este Hospital General de Viena, a esa época, es como ahora un hospital bogotano normal. Un hospital donde atienden a personas de un país con V que no quiero mencionar. Y donde pues las condiciones son normalmente bastante precarias, ¿no? Entonces, vean lo atrasado que estamos. Estamos en Colombia en el 1820, apenas en el recién 2021 que llevamos prácticamente. Sí. ¡Viva la Gran Colombia! ¡Viva! Este es un Estado de Derecho, este es un gobierno democrático, respetuoso de la ley. Y hemos estado hablando un poco de qué es de la fiebre puerperal y que mataba mujeres y no sé qué, pero esa fiebre era una infección que daba entre el parto y antes de la primera menstruación. Entonces por eso se denominó fiebre puerperal, como para que usted tenga un dato chévere para botar en una cita o el día que pronto que esté por ahí parlando y te digo como, oye, ¿sabes qué es la fiebre puerperal? Como para romper el hielo, me parece que es una frase hasta buena. Uy, sí, dato coctelero, para quedar bien. Un poquito antes de la llegada de nuestro protagonista Semmelweis, las muertes por esta infección eran del 10%. O sea, ya había pasado un tiempito desde que este tipo, Johann Klein, había hecho la implementación de meter cadáveres, entonces tenían unas muertes por el 10%. O sea, como que apenas se ha comenzado. Y aumentaron en el primer mes de este cambio al 17%. Aún así, en comparación con otros hospitales de Europa, donde habían una tasa de mortalidad del 90%, en Leipzig eran bajas. Incluso en París en algún momento llegaron a cerrar un hospital por lo mismo, llegando a tomar medidas como que las comadronas fueran a atender a domicilio los partos, y eso lo que hizo fue que pues, obviamente disminuyera muchísimo las tasas de contagio y de muerte por fiebre puerperal. O sea que ir al doctor era como contraer ébola por la mortalidad del 90%. Sí, eso era como en ese tiempo una neumonía, una vaina que se los llevaba en vainas. Como ser obeso y fumador en tiempos de COVID, así tal cual. Diabético, hipertenso, es una muerte aseguradísima.
No, pero eso es muy denso porque las mujeres, o sea, como que no tenían otra opción, ¿no? Ya tenían que parir, ¿no? Ok, Pues tenían que ir sí o sí. es lo que te decía, está como muy condicionado a la clase social. O sea, la vieja que tenía su dinerito, pues estaba en casa, recibía atención médica privada y no se complicaba. Pero pues al que no le tocaba, como a todo pobre en todas las situaciones de la historia, pues le tocaba como sufrir el lado oscuro de estas situaciones y pues morir. Ah, qué mierda parir en esa época. Y En ahora esta y también. en esta también, sí. Sí, sí, tienen razón. Pero, pero, pero es bueno de pronto, antes de entrarnos un poquito más el tema, saber qué había sobre la fiebre puerperal antes de que Semmelweis empiece como a hacer sus estudios. Entonces, qué ideas rondaban o rodeaban este tema. En ese entonces, las muertes por fiebre puerperal eran ampliamente atribuidas a epidemias que se ligaban a cambios atmosféricos, cósmicos o telúricos. Esas ideas iban de la mano de la teoría miasmática de las enfermedades, una vaina que llamaban los miasmas, y era algo muy aceptado en la época. Esa era la verdad absoluta de por qué la gente moría por fiebre puerperal. Entonces se preguntarán qué era la teoría miasmática de las enfermedades. Pues fue una vaina que se inventaron unos tipos de nombre Thomas Sidenman y Giovanni Maria Lancisi, y ellos hablaban de unos miasmas, que es una vaina que trajeron de por allá de la antigua Grecia, que significaba contaminación, de un poco de las ideas traídas de Hipócrates y Hipócrates de Cros, y eran todos estos vapores, emanaciones fétidas de los suelos, aguas impuras, descomposición de la sangre, fluidos corporales, que iban por ahí por el ambiente en el aire, causando enfermedades por su condición de venenosos, de malignos. Normalmente lo que hacían con esta situación de los miasmas eran hacer cambios en la ventilación, o sea, como que, pues si sabemos que está en el aire, entonces lo que tenemos que cambiar es que haya un mejor flujo del aire para que no se preste este veneno a contagiar, reducir el hacinamiento, menos población en unos espacios determinados, mejorar la alimentación y en general pues todo esto estaba rodeado como la teoría del contagio, que era como que habían unos factores que eran nocivos y proliferaban el contagio cuando las personas estaban como próximas y cercas, pero estas cuestiones o estas medidas nunca realmente hicieron o redujeron las tasas de mortalidad por fiebre puerperal. O sea, era algo como que se implementaba porque se supone era la contramedida a esta situación de los miasmas, pero pues efectivas no eran por cifras y porcentajes que ya les di un poquito más arriba. O sea, todas estas vainas y nunca se les ocurrió lavarse las manos. Sí, no. O sea, era como lo último en la lista. Nicolás hizo cero spoiler, pero no, la gente no, en ese momento no pensaba nada. O sea, la gente no, eran como los indios, o con la mano que comían, se limpiaban el culo y ya, eso no. No, ni tanto, porque los indígenas tenían mejores hábitos de higiene. No, hablo de los indios de la India, Fabi, hablo de los indios de la India. Ya. Por eso Sergio se rió. Indios y no indígenas. Es que uno puede ver fácilmente en YouTube si cualquiera de nuestros oyentes busca como estos hábitos alimenticios pues en sí la vida de allá en la India, entonces como que la gente hace sus necesidades en la playa y en esa misma playa se bañan y la playa está como a 3 metros de la casa y en esa casa como que hacen la comida y no se limpian las manos y como que el color de piel tampoco ayuda para uno tener una buena imagen de la higiene allá. No sé si eso salga en postproducción, pero... Claro que sí, campeón. Básicamente esa gente no usa papel higiénico, o sea, se limpia con la mano y de alguna manera es amigable, pero pues no sé qué tan buenas serán las medidas de asepsia. De asepsia ya cuando uno mira en esos canales de YouTube de música, de comida callejera india, uno ve unas vainas como que... Los manes cogen así como el pan y lo abren así con la mano y lo restregan así contra la sartén, así con toda la mano y como que le restregan todo lo que tienen ahí por dentro de las uñas y todo. Bueno. Pero ellos tienen las defensas. Ellos tienen defensas porque eso sí mata a los extranjeros. Bueno, eso sí. Ya no nos van a fundar por un país sino por dos.
Eso es como los extranjeros que vienen acá a Colombia a comer fritanga y terminan por allá enfermos del estómago y todo. Porque pues no están acostumbrados como a ese tipo de comida a la final y eso también pasa en India y por eso pues ahí va también lo que dice Fabián. Entonces, interesante eso. Pero nunca vayan a la India. No tomen agua de la India. No coman en la India. Incluso también se pensaba un poco que había una cuestión psicológica y era que cuando las mujeres estaban moribundas a causa de esta infección, había un padre que pasaba con un monaguillo por el pasillo sonando la campanilla y se creía que eso como que les causaba como un estrés psicológico y eso conducía o daba condiciones para que ellas se murieran. Pero pues no. Ahorita pues vamos a ver que incluso Semmelweis en sus indagaciones un poquito lo que hizo, bueno, ahorita no, ya se lo estoy contando, lo que hizo él fue evitar que ese sacerdote pasara, le dijo como, oiga man, todo bien, lo que pasa es que yo creo que usted con su campanilla me está asustando a las muchachas, entonces dé la vuelta por otro lado, y haciendo eso, el número de muertes no disminuyó. También Semmelweis se pilló que el pabellón atendido por las comadronas, los contagios eran del 1.5%, o sea, eran muy bajos en comparación al de los médicos. Y a razón de eso se cuestionó pues por qué era esto. Si se supone que esto de la fiebre puerperal era una epidemia, pues no debería ser tan selectiva. O sea, estamos en el mismo hospital, solo que pabellones diferentes. ¿Por qué en un pabellón sí se me está muriendo la gente y en otro pabellón pues se mueren, pero pues más poquito? Incluso los casos por fuera del hospital se podrían decir que eran casi que mínimos, o sea, entonces una epidemia súper modificada, o sea, el coronavirus le quedó en pañales, o sea, solo me ataca este pabellón y lo demás no me lo tiene, entonces, a razón de eso y al ver que las mujeres que daban luz a la calle y que luego eran conducidas al hospital, tenían un porcentaje mucho más bajo por muerte, por fiebre puerperal, él pensó que la causa estaba focalizada en ese primer pabellón donde los porcentajes eran altos. Entonces aquí ya vemos cómo la mente de Semmelweis empieza a trabajar. Y ahorita estamos hablando de lo que era el hacinamiento. Entonces él no entendía si supuestamente el hacinamiento era una causa de la fiebre puerperal y en el pabellón 2, donde estaban las comadronas y donde estaban los porcentajes bajos de muertes, estaban súper hacinados, pero ni así se presentaban los mismos porcentajes o muertes por esta fiebre que en el pabellón 1 donde estaban los médicos. O sea que era inexplicable que mataran más a gente de mejor estrato que a gente de bajo estrato. Porque pues eran donde estaban hacinados, ¿no? No. En este hospital todos se supone eran pobres, o gente con condiciones, como te decía, inmigrantes, extranjeras, o sea, no, todos. Ya. Sino que Klein hizo esa división. En un lado mandó a los médicos para las prácticas con las mujeres para volverse maestros en obstetricia y en otro lado tenían las comadronas. Ahorita, culturalmente, ¿por qué lo hizo? No sé. Pero pues es una buena pregunta. Estaba jodiendo, sí. ¿Quién ganaría, el coronavirus o un médico del siglo XIX? El coronavirus. No, yo creo que el médico es más letal. El médico antes de la era séptica era... Uf, qué miedo. Era un propagador de enfermedades y eso lo vamos a ver ahorita, o sea... Es válido aclarar que para ese momento y hasta finales del siglo XIX nadie sabía lo que eran los gérmenes ni la relación que tenían con la transmisión de enfermedades. Pues no era usual los métodos de asepsia que hay actualmente, que manejan actualmente en la rama de la medicina y demás ramas, pues estéticas y demás. Y las salas de cirugía parecían casas de pique paramilitar, o sea, elementos casi que de carnicero, con sangre seca, eran reutilizados, era una vaina terrible. Entonces, no se creía que esterilizar un instrumento usado en cirugía, un instrumento quirúrgico fuese necesario, entonces la gente no tenía como esa noción y eso explica pues muchas situaciones como para que se propagaran enfermedades y demás.
Incluso la gente llegaba a visitar a sus familiares, a los pacientes, y los encontraba como en camas llenas de humedad, hongos, gusanos, y nadie decía nada, eso es como normal, como que no pasa nada. Había una profesión, o bueno, sí, una profesión, una actividad lucrativa en ese tiempo, y era que había una persona encargada de en esos centros médicos hacer como la búsqueda y eliminar a los insectos y los bichos. Y por ahí vi que supuestamente era incluso hasta mejor pago que el pago que recibían los médicos. Entonces era como las EPS, solo que pues las EPS son un poco más higiénicas, pero igual hay pabellones de la muerte. Igual de desastrosas. Solo que no los paseaban en ambulancia a ver dónde los dejaban morir, sino que ahí mismo, pum pum, súper eficiente, las iban matando en el mismo pabellón. Sí, me imagino con todos esos instrumentos sin lavar, llenos de la sangre de todos los otros enfermos. Era así una cosa deliciosa, ir a que lo curaran. Ahí sí desmata sanos. O sea, son como esos adictos a la heroína que utilizan como la misma jeringa. Como más o menos como algo así, podemos compararlo como más o menos como eso. Sí, es lo mismo. Y lo raro, lo chistoso, es que los médicos a lo largo de la historia siempre han tenido prestigio, pero en ese entonces realmente casi todos se les morían. Sí. En las observaciones que hacía Semmelweis, también percibió que la mayoría de las mujeres contraían la fiebre incluso desde antes del parto, y que el punto de infección era puntualmente el útero. Y eso tal vez estaba como relacionado con que los estudiantes hacían las autopsias en los cadáveres con manos descubiertas y luego iban a hacer sus prácticas de anatomía en los cuerpos de las mujeres recién dadas a luz, y no había ningún lavado previo, entonces prácticamente estaban como que tocando las heridas ahí con esas manos todas pues puercas. Esa fue una de las conjeturas. ¡Qué asco! Sí, asqueroso. O sea, ese es el tocado del muerto, literal. Sí. Pues sin embargo, Klein, que les dije que era este tipo que le iba a arruinar como un poco la existencia a nuestro protagonista, este man dijo que no estaba de acuerdo, que las deducciones de Semmelweis o las conjeturas que él hacía pues no eran como las más acertadas, y que esta cuestión se debía a una brusquedad de parte de los estudiantes en los exámenes vaginales, y pues después de algunas discusiones acaloradas terminó destituyendo en octubre de 1846 a Ignaz Philipp Semmelweis. O sea, nuestro protagonista se quedó sin papa. ¿Por qué? Por tratar de buscarle solución a un problema que él creía pues era urgente. Y bueno, yo creo que ahí hay un problema pues de la ciencia en sí, ¿no? Que cuando se empieza a establecer estas teorías y se empiezan a dar como válidas, pues siempre hay una resistencia a teorías que contradigan como las ideas establecidas, y por eso hay una tendencia a desacreditar nuevas ideas que pueden ser más efectivas, pero como contradicen los métodos ya teorizados, pues a la mierda no sirve. Pero es muy raro, porque uno diría, bueno, si se está muriendo gente, si se están muriendo mujeres, ¿por qué no tratar de indagar un poco en alguna teoría que se esté dando y ver si es verdad o no, ¿no? O sea, son decisiones como muy locas, muy arbitrarias, destituirlo y ya, ¿no? Como lo que tú dices no es y ya está. Y a pesar de la evidencia que había, porque ya se estaba notando pues las diferencias entre un pabellón y el otro, pero les valía verga. Sí, no, aquí un poco una lucha de egos. Entonces, aparte de esto que mencionó Fabián y lo que mencionó Nicole, pues de este cuestionamiento y desestabilización a las dogmas médicas preponderantes en el momento, pues a Semmelweis no se la estaban montando solo por esas dos situaciones, sino que pues había como que una responsabilidad o un señalamiento hacia los médicos pues por este tipo de muertes, porque pues no había como este cuestionamiento, y por su origen y condición.
El ser húngaro en ese momento era visto como un ciudadano de segunda categoría. Ser beneco. ¿Qué? Silencio. Es penoso hacer una tutela y todo así, estilo como Claudia López, que la entutelaron. No, pero es verdad, o sea, para el colombiano de bien, estereotipado, pues aquí estoy haciendo comillas porque no me ven, el venezolano es un ciudadano de segunda categoría, eso es verdad. Lo que pasa es que aquí lo decimos y, uy, los suspiros están diciendo que son... No, así es. Entonces Semmelweis decía, ¿es porque soy húngaro? Sí, tal cual. Entonces, imagínense, o sea, este indio, pues, este húngaro montándole la podrida a los médicos. De campesino. A los médicos gomelos. Este negro. A los médicos gomelos javerianos de Viena, o sea, pues no faltaba más, marica. Es muy loco porque aquí es donde la ciencia y la religión se tocan. Como que el status quo no me lo muevan, que si no se me daña todo. Yo siempre he dicho, la ciencia es la nueva religión. Sí. Bueno, en ese entonces había un imperio, pues un imperio que era como un parche, una cosa muy parchuda de varias regiones, ¿no? Entonces coexistían muchas religiones, muchas culturas muy distintas en un mismo imperio y claro, eso crea tensiones en las poblaciones. Entonces creo que esto es lo que hace más evidente pues el descrédito que recibía Semmelweis, precisamente porque pues no compartían tantas cosas lingüísticas, culturales, y eso siempre genera pues estos comportamientos xenofóbicos que podemos ver hasta hoy día. Esas son las cosas de la humanidad que no se extinguen, solo cambian, se transforman a lo largo de la historia, pero siempre están ahí. Y eso pasa ahorita mucho en Europa, de todas maneras, no tan marcado como podría haber sucedido como en el Imperio Austrohúngaro de ese tiempo. Pero sí, digamos, ahorita se ve con como esa diferencia que tienen estos países anglosajones o que pues tienen como su raíz de idioma en lo anglo frente a los países que tienen pues su raíz de idioma en lo latino. Digamos que los ingleses y creo que los alemanes hay como cierto conflicto con españoles, franceses, italianos y ellos los consideran como europeos de segunda clase. Entonces sí todavía se percibe eso bastante y es una lástima. El culo de Europa, dicen. Dicen a los Exacto. españoles. Y aparte que en ese momento habían unas intenciones políticas de la Hungría que se quería separar del imperio, entonces Klein, el director, un tipo que te digo que es el malo de la historia, acusó a Semmelweis de hacer parte pues, de esas ideas separatistas y a la larga pues sí, él estaba como vinculado a esas ideas, pero pues nada tenía que ver, no debería de ser un elemento pues a tener en cuenta para cuando alguien expresa unas ideas, ¿no? Sí, a ver. Un poco sucio, un poco mal jugado ahí. La vieja confiable. Sí, aparte que Semmelweis era un tipo como reacio, de carácter fuerte, entonces como que él tenía problemas ahí con lidiar con la autoridad y eso también le jugaba un poco en contra. Era mamerto. Esto se veía venir, esto que nadie se engañe. Después de un par de meses que se tomó pues de que lo destituyeran para reponerse un poco, se fue a Italia y de regreso a Viena en 1847 se enteró de la muerte de su profesor de anatomía patológica. Él había fallecido tras cortarse accidentalmente con un escalpelo durante una autopsia y pues manifestó síntomas muy similares a la fiebre puerperal. Ante esta situación, Semmelweis se cuestionó un poco que cómo era posible que su amigo, su socio Koleschka se muriera de fiebre puerperal. Se supone que era una situación como que muy de las mujeres, entonces pues no era, o sea, era algo un poco que cambiaba como las condiciones que él tenía o las ideas que se ha hecho en torno a su investigación sobre la fiebre. Y si pues esto no era la mujer, entonces esas ideas que habían de que eran los líquidos que se retenían dentro del útero y que hacían contaminar a la mujer, o la leche materna que bajaba de los senos al útero y luego se descomponía, eran como cosas que ya no tendrían tanta aquí.
¿Validez? Bueno, que ya no tendrían tanta validez, sí. Que no es bueno tomar grabando. Bueno, tomarse algo. Se le olvidan las palabras. Sí. Y esto es un poco como esas situaciones accidentales que caracterizan los descubrimientos científicos, ¿no? Como que Sí. siempre hay algo que casualmente prolifera un descubrimiento científico. Sí, es como mucha casualidad que justo el profesor de anatomía patológica de Semmelweis sea el que haya muerto y que él haya podido pues ver eso. Mucha casualidad. O sea, el profesor de Semmelweis era su manzana de Newton. Sí, literal. Pobre man. Solo que cayó, no cayó ahí como a la superficie, sino que cayó y quedó como 3 metros bajo tierra la manzana. Igual, por favor. Una pregunta relacionada con la muerte de este señor Kolechka. Él también, pues, parte de la conjetura que pues no sé el resto de la historia y que tampoco pues sé cómo se contagiaba esta enfermedad. Entonces se puede decir que está la posibilidad de que él también hacía parte de esta legión de médicos que atendían a estas mujeres embarazadas y demás, pero pues supongo en Hungría, ¿cierto? No sé, Sergio, los documentos que revisé no dicen nada al respecto, pero yo espero que una vez todos estemos muertos, lleguemos a un lugar donde todas este tipo de dudas que hemos tenido a lo largo de las vidas se nos sean solucionadas y podamos salir como pues, de esa incertidumbre. Pero es muy buena pregunta. Amén. Y la muerte es la respuesta. Ajá. Bueno, aunque Semmelweis no sabía absolutamente nada de las enfermedades transmitidas por gérmenes, él sí entendió que había como una relación ahí, causa y efecto, que había un tipo de veneno, una vaina como contaminante. Entonces formuló una hipótesis sobre esta materia putrefacta y que él creía que esta situación contaminante pues era transportada por los estudiantes desde los cadáveres hasta las mujeres del pabellón 1, donde estaban los médicos, y causaban la fiebre puerperal. O sea, esas ideas que lo llevaron a su institución, como que se reforzaron un poquito con la muerte de Kolechka, ¿no? Pues ya era como obvio, ¿no? O sea, tipo, no científico, pero podría decir como, bueno, ya estas ideas tendrían que tener más validez, a pesar de su destitución. Sí, sí. Y a razón de esto, pues se reforzaba también la idea o la consecuencia de que en el pabellón 2, donde no estaban los médicos con la materia putrefacta en las manos, pues no hubiese esas muertes, pues porque las comadronas no tenían como esa intervención sobre los cadáveres. Poco después, Joseph Skoda, fue maestro de Semmelweis en los ámbitos estadísticos, intercedió por él para que fuese admitido bajo la supervisión de Bartsch, y este era el director del segundo pabellón. Entonces ahí Semmelweis entró a camellar, rejuicioso y no sé qué, pero no obstante con lo que le había pasado, él siguió empecinado en esta situación y quiso poner a prueba su hipótesis. Entonces, ¿qué hizo? Pues le pidió a los estudiantes del primer pabellón intercambiarse con las comadronas y en un mes se triplicaron los decesos por fiebre puerperal. O sea, dijo, bueno, vamos a ver si son los médicos y las comadronas y salimos de dudas, y refundió esa vaina y se dispararon los casos. Para combatir los decesos, estas muertes, él estableció que después de las disecciones y antes y después de la atención a las madres, los estudiantes debían de lavarse las manos con una solución de hipoclorito y cloruro de calcio, y esta simple medida ayuda a disminuir las muertes por fiebre puerperal. O sea, una vaina, como decía Nicole, que nos hizo un spoiler tremendo hace un ratico, una vaina tan sencilla como lavarse las manos solucionaba muchos de los problemas con la muerte por fiebre. Lo peor es que yo no sabía cómo seguía la historia. Simplemente, pues no sé, usando la lógica de que lavándose las manos uno pues se contagia menos de cosas. Ahorita lo sabemos, no es muy obvio, Sí, pero sí, pues sí. obviamente en esa época no. Yo creo que, bueno, a modo de como de comentario, no es una pregunta sino un comentario. Perdón. Yo creo que había una resistencia por parte de los doctores, fueran estudiantes o no, a lavarse las manos, porque para ellos yo creería que era difícil pensar que ellos eran los causantes de las muertes. Yo creo que también en eso residía la resistencia de los médicos a creer en ser más limpios con los instrumentos y con sus manos antes de empezar a hacer las cirugías, porque les costaba, yo creería,
aceptar que ellos eran culpables de casi todas las muertes. Sí, al final se trata también de una cosa como de jerarquía, ¿no? Me imagino que en esa época un estudiante tenía más valor que una comadrona. Entonces, pues lo que dice Fabián tiene mucho sentido. En cifras, la simple implementación del lavado de manos pues tuvo una disminución extraordinaria en la mortalidad y bajó de un 18,3% en abril a un 2,2% en mayo y en agosto a un 1%, o sea, súper efectivo. Ya en el año de 1848 ya había descendido hasta el 1,27% en el primer pabellón frente al 1,33% del segundo pabellón. O sea, con el lavado de manos, Semmelweis incluso redujo la cifra de muertes por fiebre puerperal en el primer pabellón médico, donde era una vaina absurda en comparación a la de las comadronas, que pues sí era un problema, una muerte de vez en cuando, pero no era una vaina así como tan alarmante en los términos de esa época. Y pues el fallo aquí fue, aparte de lo que mencionaba Fabián con el ego un poco de los médicos y esa responsabilidad moral, era pues que Semmelweis, por las mismas limitaciones de lenguaje que tenía, culturales y demás, él no era como de hacer política un poco, de hacer una pedagogía, de tratar de disuadir, sino que él se van a lavar las manos y así es que tienen que hacer. Y estas medidas así a la fuerza pues traen un poco de actitudes reacias, negativas, y pues aparte de eso habían también unos efectos secundarios relacionados a la piel con la irritación por el uso del cloro y la resequedad en manos. Entonces eso conllevó como a un traspiés ahí. Además pues que bueno, aquí Fabián ya me dañó el chiste. Yo iba a decir que es que, además de que si seguían dando las manos, iban a volver como Venezuela. Pero no, dejémoslo así. Ya hemos oído mucho Venezuela. Sí, seguro. Sin embargo, Klein, nuestro enemigo, sí, nuestro villano, atribuyó estos resultados a un nuevo sistema de ventilación que él había instalado. ¿Por qué? Por esas ideas que mencionamos hace un rato de los miasmas. Y de alguna manera yo creo que si Semmelweis no hubiese implementado como el lavado de manos, de pronto la cabeza de Klein hubiese caído, pero como casualmente él implementa esta vaina y Semmelweis hace lo de las manos, pues obviamente yo necesito sacar pecho y como soy el director, pues digo que es por mi sistema de ventilación. En 1848 una comisión que fue designada para hacer una investigación al asunto relacionado con las muertes o lesiones en fiebre puerperal, dice que pues que Semmelweis no hizo como no tuvo como la rigurosidad suficiente en sus experimentos, no con el control necesario, y que esto no se podía contrastar en la práctica clínica. Pues entre los errores que tuvo Semmelweis fue como obviar el uso del microscopio y que él no hizo como una divulgación ni conferencias ni fue como que no se relacionó mucho para demostrar pues los resultados de su investigación, y eso le falló un poquito, le jugó un poco en contra. Entonces también es válido señalar que pues él tenía dificultades con el alemán, entonces no es como que se prestara mucho para eso. O sea que por el hecho de no haber documentado de manera como la época lo requería, con estas cuestiones del uso del microscopio y todo eso, pues sus hipótesis no fueron como avaladas, por así decirlo. Sí, las tuvieron por menos. Sí, él era como muy de establecer como las directrices de funcionamiento según como sus hipótesis, pero no genera una documentación como que le diera cierta validez, como que estableciera esta correlación, sino que lo hacía muy pragmático. Y pues, a mí me parece eso complicado en el ámbito de la medicina, porque uno está tratando vidas, ¿no? No es como Galileo, que puede hacer hipótesis con objetos y pues no va a pasar nada con ellos, sino que cada acción que uno toma en el campo de la medicina, pues eso se traduce en pérdidas de vidas humanas. Entonces es mucho más complicado. Pues creo que también hay una parte de la resistencia puede residir en esa parte, ¿no? Que
se empiezan a endilgar los muertos por cualquier cosa que ellos hagan sin pues hacer un procedimiento, documentarlo adecuadamente y establecer una correlación y hacer un sometimiento experimental que pues permita, no sé, dilucidar que efectivamente se correlacionan las prácticas higiénicas con una menor mortalidad en los hospitales. Pues yo me imagino que como en ese momento la mortalidad era tan alta, como que el tema del pragmatismo era muy necesario. Como que él vio, bueno, necesito probar esta teoría, no voy a hacer mucha experimentación al respecto, no voy a usar ningún tipo como de data o lo que sea, de una voy a experimentar. Como que dijo, ya lávense las manos, no es algo que vaya en contra, digamos, de algún paciente, tipo que vaya a poner más en riesgo su vida de lo que está, es una cuestión simplemente de háganlo. El problema de él fue, pues sí, no documentarlo a cabalidad como en teoría se debe hacer, porque si no estamos tratando, como tú mismo dices, Fabián, de objetos, sino de personas. Sí, en ese sentido es su palabra contra la de Klein, ¿no? Entonces, como Klein tiene más poder, tiene más prestigio y tiene como pues una mejor inserción cultural dentro de lo que es Austria, pues se lo lleva. O sea, es él contra el inmigrante que vino, que no habla bien, que no documenta bien, que es tosco, que no sabe tratar a la gente. Entonces, pues las tenía todas para ganarle a Semmelweis. Total. Sí, eso que dicen ustedes va muy relacionado con la investigación operativa. Y es como, bueno, tengo un problema ya puntual, necesito solucionarlo, necesito ser multidisciplinar, necesito ser humano, necesito darle solución súper rápido. Y pues, a razón de eso me salto de pronto un poco estas pautas, estas cosas que pide el método científico para demostrar que algo es válido, no sé qué. Entonces, Semmelweis se decantó un poco más pues, por esa situación. Y pues esto y el resultado del comité y demás trajo que pues un rechazo generalizado por la mayoría de sus colegas en Europa. No dieron como mucho reparo a sus descubrimientos, pues precisamente por esa carencia en la rigurosidad científica, en la falta de evidencias sistemáticas. Y pues claramente pues estaba como que estas ideas eran herejía para las prácticas y dogmas de la medicina de la época. Aparte que pues como que no había, o sea, listo, el problema es este y esta es la solución, pero no lanza como una teoría súper elaborada que respalda esa solución. Entonces, o sea, es como que por todos lados se supone él está mal. Por hacer más hizo menos, dice el dicho. Esto llevó a que en 1849 pues no se le renovara el contrato y en 1850 él decidiera abandonar Viena pues como consecuencia a estos señalamientos y en general abatimiento social y moral con el que tuvo que lidiar pues por sus ideas. Estuvo ejerciendo como médico privado unos años en Hungría y tiempo después, por recomendación de Skoda, su profesor, asumió la cátedra de obstetricia en la Universidad de Pécs, en Hungría, en 1857. Allí un poco más en calma y sin estas tensiones políticas, sin los intereses particulares de Klein, sin tanta vaina, él decidió implementar sus métodos y obtuvo como resultado la reducción drástica de las muertes por fiebre puerperal. En 1860 decidió compartir sus ideas y escribió una obra titulada De la etología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal. Bastante voluminosa, grande, pero muy redundante y de difícil comprensión. ¿Por qué? Por esta barrera idiomática de la que estamos hablando y porque pues, uno puede ser un muy buen académico, muy buen profesional, pero pues una cosa es ser práctico en sus labores diarias, en las actividades que usted desarrolla, y otra cosa es escribirle un poco de vainas, un poco de, yo iba a decir huevonero, un poco de gente que está esperando, no sé, leer una vaina súper estructurada y que me diga por qué usted dice eso, entonces es complicado. Pues el tipo era buen médico, pero no era buen escritor, así de simple. Sí, no estaba dado a la enseñanza, no le interesaba mucho y era una habilidad muy importante para difuminar sus descubrimientos, pero como
no era su talento y como que tampoco estaba muy predispuesto a desarrollarlo, pues eso le generó muchas más barreras para difundir como todos sus descubrimientos. Sí, no tenían correctores de estilo en la época, ni gente que le hiciera la tesis, ni podían plagiar como ministros las cosas, entonces Semmelweis se jodió ahí. Bueno, y a razón de este libro, pues, más que pronto disipar las dudas que tenían en el contexto, en el escenario médico, lo que hizo, la consecuencia que trajo fue que hubo mayores señalamientos a sus ideas y técnicas, y pues resultó siendo totalmente contraproducente. Aquí les quiero botar un dato muy particular, y hay algo que se llama The Semmelweis Reflex, que es un término que surgió en el lenguaje anglosajón como el acoso laboral, que se llama mobbing. Y es que este Semmelweis Reflex es un fenómeno que se da cuando un descubrimiento científico es más castigado que recompensado. Hay un datito otra vez coctelero. Coctelero, exacto. Ese se va ahí tindereable, whatsappeable. Como respuesta a estos señalamientos, Semmelweis descargó toda su ira, su rabia, su frustración en cartas abiertas a los colegas y profesores de obstetricia, y eso lo hizo durante los años 1861 y 1862. Voy a leer puntualmente. Asesinos. Llamo yo a todos los que se oponen a las normas que he prescrito para evitar la fiebre puerperal. Contra ellos me levanto como resuelto adversario, tal como debe uno lanzarse contra los partidarios de un crimen. Para mí no hay otra forma de tratarles más que como asesinos, y todos los que tengan el corazón en su sitio pensarán como yo. No es necesario cerrar las salas de maternidad para que cesen los desastres que deploramos, sino que conviene echar a los obstetras, ya que son ellos los que se comportan como una auténtica epidemia. Uy, tremendo. Me levanto y lo aplaudo. Tremendos civiles en esa época. Bueno. Pero uno decirle esa vaina a todo un gremio sí es como... Es jodido. Claro, uno genera más como peores cosas, que más negativas para él que positivas. No, pues yo creo que en ese punto ya le valía 5 lo que dijeran de él, o sea... Sí. Para llamarlos asesinos directamente a la cara. Es que realmente sí eran culpables de las muertes. Total. Pero buenísimo. Sí. Pero bueno, no sé, tal vez todo esto va a terminar mal. ¿Será? En nuestro podcast, ¿algo termina mal? Acá todo termina mal, ténganlo por seguro. Estas cartas, lo que trajeron como consecuencia fue pues que obviamente lo cargaran, o sea, un rechazo a las ideas, promovieron una cierta adversión incluso hacia la persona como tal, y en su afán también de dar a conocer pues sus descubrimientos, él también optó a pegar avisos en las paredes de la ciudad advirtiendo los peligros que corrían las mujeres embarazadas si asistían a los hospitales, entonces recomendando pues que la gente diera luz en sus hogares. Pues ya, no sé, esto se ve como un poco desesperado, ¿no? Como que bueno, no me ponen atención en el escenario médico, entonces voy, cuelgo y algo, pero yo lo veo más por el lado de que en su afán de él, no sé, salvar vidas, él se aboca a estas situaciones un poco pues cuestionables y que aumentarían ese señalamiento pues ya re jodido que tenía encima. Pues es que será como su única salida, no le ponen cuidado como en el área en el que deberían hacerlo los médicos, pues se va a los hogares, ¿no? Se va a la gente, como pilas, no lo hagan, van a morir más. Yo creo que es una cuestión muy desesperada también. Él es médico, entonces tiene una ética médica que al final él de cualquier forma quiere que se cumpla, ¿no? Sí, pero bueno, el final de nuestro muchachón, de nuestro querido Philip Semmelweis no podría ser más adecuado al tinte y al corte de este podcast, y pues él pasaría sus últimos años lidiando con una cruda depresión, con tintes de locura. Murió trágicamente el 16 de agosto de 1865 en condiciones pues no tan claras, aunque por ahí yo encontré un documento que daba como certeza de la muerte puntual, pero hay 3 versiones al respecto.
Una que dice que fue golpeado en un manicomio. La segunda que se suicidó cortándose con un escalpelo contaminado delante de sus alumnos. Y la tercera que fue infectado por un corte. Al respecto, en 1947 se había divulgación de la necropsia realizada hacia él y se dieron cuenta que tenía como señales, rastros de una neurosífilis, y esto pues conllevaría como a episodios de demencia, a crisis mentales y demás, porque también en los restos óseos como que encontraron unos rastros ahí de infección. Entonces pues lo más probable es que él muriera infectado a razón de la misma fiebre puerperal, y que esto conllevara como a esos episodios de delirios, y por eso fue que pues fue internado en un manicomio, porque creyeron que era como que más la consecuencia de esa presión psicológica del señalamiento y demás, y no. Lo poseyó el demonio entonces al final. Sí. Pero espera, una preguntita. ¿Tú dijiste 1947 o 1840? No, 1947. 1947. Las mostraron en 1947, sí, de eso no tengo duda. Ah, ok, o sea, fue mucho después que hicieron esta autopsia para ver... Las divulgaron, sí, exacto. Ok, ya. Es que como que la imagen de él ha generado unas ciertas reivindicaciones como para destacarla y eso, entonces ha sido como constante en la historia que han sacado cosas de él, develado cosas. Ah, ok. Y poco después de su muerte, Pasteur, ¿lo estoy diciendo bien, cierto? Sí. Pasteur. Es que el francés es una mierda. Es francés, ¿cierto? Sí, es como Renault. Pasteur. Louis Pasteur. No importa, nadie pronuncia bien el francés. Omelette du fromage. Ay, dilo otra vez. Me enamora, Sergio. Poco después... No homo. Deben terminar. Perdón, Juan. Sigue. Y luego, poco después de su muerte, Pasteur expondría su teoría germinal sobre las enfermedades infecciosas mediante microbios, lo que haría que las ideas de Semmelweis cobraran algo de sentido, mucho sentido. Y luego, de la mano de un señor, Joseph Lister, que era un cirujano británico, se extendió en la parte higiénica del resto de las especialidades médicas, o sea, la asepsia ya como una norma. Antes de terminar, le quiero botar como unos datos curiosos sobre esta historia, entonces, y sobre el personaje Semmelweis. La antigua Universidad de Budapest se llama hoy en día la Universidad Semmelweis. En Austria y Hungría hay clínicas ginecobstétricas que llevan su nombre. Hay una sociedad que se llama Semmelweis Society, que es una asociación dedicada a proteger a médicos que pueden ser utilizados injustamente por las juntas de calificación hospitalarias, o sea, como evitar esa funa médica interna. Y el rostro de Semmelweis ha aparecido en monedas y estampillas en varios países. Bueno, en esta Universidad de Budapest y en la clínica donde él trabajó, hay una figura, una estatua que es en alusión a él. Esto es lo mismo como que le pasa a nuestro primer científico de esta serie, a Vavilov, ¿no? Que después de su muerte, después de toda la desgracia que pasan en vida, pues por fin logran ciertos reconocimientos. Creo que a Vavilov lo nombraron como algún satélite o algunos institutos también a su nombre, entonces, bueno, sí. Al menos podríamos decir que se logra algo de reconocimiento después de la muerte, a pesar de que eso no debería ser lo adecuado. Pero... Justo como en su último tiempo, Semmelweis dejó como una frase que me gustó también como para terminar de cerrar el tema, y es la siguiente, leo textualmente. Cuando reviso el pasado, solo puedo disipar la tristeza que me invade imaginando ese futuro feliz en el que la infección será desterrada. La convicción de que ese momento tiene que llegar inevitablemente, tarde o temprano, alegrará mi hora de morir. Fuerte. Triste, sí. F. Este man me cae muy bien. O sea, es un tipo que defiende sus ideales. O sea, a pesar de todo defiende sus ideales hasta el final. Les grita en la cara asesinos a los otros. Hace lo que tiene que hacer. Bueno,
muy parado, diríamos aquí, Colombia. Además que tocó techo, él sí se acercó muchísimo a la cuestión de las muertes en los pabellones pues médicos, solo que no como tuvo las formas, los mecanismos para lograr difundirlo de una forma más adecuada, y también por todas las barreras de idioma, de cultura, por este imperio medio medieval que era el imperio austrohúngaro, que luego se desmembraría porque no funcionaba. Eso llevaría a toda una guerra mundial. Eso sería pues otro obstáculo, ¿no? Porque por su misma condición de húngaro pues tuvo muchos más peros a la hora de intentar difundir sus ideas en una Austria que supongo que era extremadamente xenofóbica. Sí, y que permite también un poco entender como estos avances científicos como esfuerzos que hacen parte de la cultura, que pues, no por ser ciencia está exenta de las condiciones humanas mezquinas, pues que a razón de una banalidad hacen de todo evento, suceso, una vaina insufrible. Sí, para que vean que antes de que nos dijeran que nos laváramos las manos, los médicos tampoco querían hacerlo hace 100 años. O sea, que es la enseñanza, lávense las manos, porque a la final ustedes no saben en el Transmilenio quién puso la mano antes en la baranda que usted y qué clase de líquidos o en dónde habrá estado sus extremidades, sus dedos y demás. Entonces, sí, ya saben, lávense las manos si quieren prevenir. Sobre todo los niños que se quieren ajustar bien la ropa interior y se van las manos para allá todo el tiempo. Los niños y los fetichistas. Sí, tomó rumbos un poco extraños estos pedagógicos, en cierto modo. Lávense las manos, sí. No, yo quiero decir que es bueno recordar a gente como Semmelweis. A pesar de los finales que tenemos, pues inclusive él podía ver que en algún momento todas sus ideas sí se podrían materializar, y fue pues gracias a ayuda de otros pues médicos, ¿no? Pasteur y Lister, que pues por fin sus ideas podrían establecerse dentro del conocimiento científico pues de la medicina. Eso es muy bueno, ¿no? Y al menos esa era su voluntad, a pesar de toda la funa que tuvo que sufrir en su vida. Sí, exacto. Sí, no, y habían como otros desarrollos por el lado de Estados Unidos, incluso en Escocia un poco unos años antes, gente había como que dado ideas en torno a esto, pero él fue como que quien más las aterrizó. Entonces, sí, es bueno recordar a Semmelweis. Me convence cómo es que este podcast deberían pasárselo a nuestro amigo Patarroyo. Ya de ahí no digo más, ya con lo que dije en el podcast de Babylon, ya no digo más, ya. Sí, ya quedó muy claro que es tu mejor amigo, tu modelo a seguir. Sí, mi modelo a seguir. Hasta la próxima. Cógeme que me voy, cógeme que me voy, cógeme que me voy, cógeme que me voy, así que vaya. Yo quisiera, no sé si ustedes van a dejar saludos, pero yo quisiera dar un saludo antes de terminar, un saludo a Juan Camilo Rincón, que no sé si esté escuchando esta vaina porque le parece buena o solo nos dio un cumplido porque así crea un ambiente más chévere para luego cobrar su cheque. Al amigo Sebas, la bestia dormida de la delantera de Juglares FC, que nos escucha en la ciudad de Bogotá, y a Saúl Ospina, oyente fiel en las tristes y bellas tierras del Caquetá. Ay, qué hermoso. Qué bonito. Den saludos a ustedes. Se me ocurren dos personas a las que me gustaría mandar saludos. A Alejandro Hernández, fiel seguidor de este podcast. Siempre nos pide capítulos. Siempre dice, bueno, ¿cuándo van a sacar? Entonces, saludos a Alejandro. Y a Jairo Salamanca, que siempre me hace feedback del podcast. Me cuenta otras historias también interesantes de científicos y otras cosas. Entonces, saludos también a él. Muchas gracias por escucharnos, chicos. Me pasaba, no sé quién es, pero recuerdo el nombre, Valentina, la chica que nos comenta en Twitter. Entonces, o en Twitter. Sí, que la recordamos. Muy bonito esto, la verdad. No, yo quiero hacer una invitación en que si quieren hacerle un saludo a su conquiste,
utilicen este podcast. La ayudamos a conquistar y nos ayudan a tener más audiencia. No, o posiblemente no hagan el ridículo porque nadie nos escucha, entonces se va a quedar ahí como entre ustedes. Sí, bueno, no somos la mega para conquistar, ser como conquistadores ahí de corazones. Un día estos vamos a terminar rifando alguna camisa de nuestro logo o algo así. Ya hemos tenido como varios seguidores, entonces sí, vamos a terminar haciendo un giveaway y una transmisión en vivo para que 5 pelagatos nos vean. Sí, yo estoy que los convenzo de que juguemos a Among Us en vivo. Si alguien quiere vernos jugar a Among Us, díganlo en los comentarios. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares. No olviden que también queremos conocer sus desdichas. Queremos leerlos. Pueden compartir sus experiencias anónimas al correo pesimismoiletrado@gmail.com para darles vida en nuestro podcast. Queremos agradecer de manera muy especial a Unheard Music Concepts por la música de nuestro intro. Y por último, pueden escucarnos en todas las plataformas de podcast que hay: Spotify, podcast de Apple, Google Podcast, TuneIn, en fin, en YouTube también. Y no olviden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como Pesimismo Iletrado. Sin más, muchas gracias por escucharnos. Y es una alarma mundial. Se dice que nace en China, varios muertos hay por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar. Este capítulo va a salir con harto humor negro. Pero está bacano. Pues Sí, es que ya está bueno, ya es momento de que nos conozcan como somos. Sí, Ya es de salir del momento de- closet del racismo, de la gordofobia, de ser funados. y la xenofobia con los venecos. No, pero usted lo abordó bastante elegante. Uy, sí. Estáis enfermos.